Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Sí. Hola, buenas noches, familia Almendro. Deseo que el Dios Todopoderoso Eterno sea bendiciendo su hogar, su vida, su familia. Hoy continuamos con el mismo tema de la semana pasada y de la semana antepasada, que es el tabernáculo de reunión. Entonces hoy quiero hablar acerca de la vaca alazana y del altar del incienso. Bueno, entonces nosotros hemos venido tocando el tema del tabernáculo y así a grosso modo para que vean las otras predicaciones, que de hecho les agradezco porque varias personas he visto que se han subido las transmisiones y se han compartido. Hoy quiero compartir dos temas en particular y quiero quedarse con un breve mapa de lo que hemos venido compartiendo. Les he compartido toda la estructura del tabernáculo de reunión desde la parte de afuera hacia adentro. Es muy contrario a como está escrito en el libro del Éxodo y en Levítico. ¿Por qué? Porque la escritura muestra que el tabernáculo de reunión se hizo desde adentro. De hecho, las primeras piezas que fueron hechas para que se hiciera el tabernáculo fueron la Torá, ¿no? Las tablas de los mandamientos en el monte Sinaí. Y de ahí en adelante empezaron a crearse, por ejemplo, los otros muebles, ¿no? Cuando Dios le da a Moisés, le da el mapa o le da la guía para que haga todo esto, le empieza a decir que haga todo desde adentro hacia afuera, simbolizando de que el hombre tendría que tener un cambio desde adentro hacia la parte de afuera, ¿cierto? Entonces encontramos la parte, el atrio, el cual la entrada está por la puerta de oriente. Esta semana me hablaba una persona que me predicaba a mí hace muchos años y me decía que él no había entendido el sentido de que la puerta del tabernáculo estuviera puesta hacia la entrada del tabernáculo estuviera siempre desde el oriente. Entonces, que le parecía maravilloso que Dios expulsó a Adán y Eva por la parte de oriente del Edén y por ese mismo lado pone el tabernáculo para que las personas ingresen por la parte del oriente, queriendo decir de que ellos fueron expulsados por una puerta desde el oriente por donde nace el sol y que por ese mismo lado les iba a dar la entrada nuevamente a tener una comunión con él, ¿cierto? Entonces están los materiales, está el lino fino, el lino torcido, están las barras que están de bronce, que significan la justicia, el juicio, el lino torcido, que era la vestidura que utilizaban ellos en aquel entonces, que simbolizaba la humildad y la igualdad, y también el lino que simbolizaba la gloria. De hecho estaba el lino fino, el lino torcido estaba alrededor de toda la parte del atrio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos ingresando por la puerta, encontramos dos edificios, dos muebles. Esos dos muebles, yo hablé la semana pasada de ellos, que es el altar del holocausto y la fuente de bronce, ¿cierto? Entonces, hablábamos que el altar del holocausto simboliza la cruz de Cristo, ¿no? El lugar en donde fue sacrificado. ¿Por qué? Porque allí era donde se sacrificaba el becerro o el cordero, ¿no? Entonces, después de eso seguía ¿qué? La fuente. Y hablábamos que la fuente es sombra y figura de la iglesia, es sombra y figura de la purificación que una persona adquiría a través de la palabra, ¿cierto? De la gracia. La fuente de bronce es el único, no es el único, sino podemos decir que es el único mueble en donde Dios no da un gramaje o unas medidas exactas, sino Él lo único que le pide es a las doncellas que den los espejos lisos para que esos espejos lisos sirvan para elaborar esa fuente. Entonces, cuando no sé los que conozcan el bronce liso o el bronce pulido, llega a verse como un espejo. O sea, ellos no utilizaban en aquel entonces como tal el vidrio, sino utilizaban el bronce pulido para poder verse en el rostro, ¿cierto? Entonces, de eso hacían los espejos. ¿Eso qué simbolizaba? Que cuando el sacerdote venía, porque ahí era donde se lavaban los sacerdotes, no el pueblo, sino el sacerdote podía llegar y mirar la fuente, y en la fuente se vertía el agua. El agua es sombra y figura ¿de qué? De la gracia, ¿sí? De la limpieza, de la pureza. Entonces, cuando él miraba, el sacerdote llegaba y miraba la fuente y se miraba a él mismo, ¿sí? Miraba las imperfecciones, pero que él mismo podía tomar de esa agua y ¿qué hacer? Limpiarse. ¿Cierto? Entonces, yo quise escoger hoy el tema de los sacrificios porque creo que la iglesia en la actualidad hace algo errado y por desconocimiento bíblico no entendemos que las cosas que fueron creadas en aquel entonces son sombra y figura de las que vinieron, o sea, de Cristo, y que las cosas que vemos en la Escritura tienen un propósito puntual para la vida del creyente. Entonces, por ejemplo, vamos ahí a Hebreos, capítulo 9, vamos al versículo 11 y 12.
Hebreos capítulo 9, desde el versículo 11 y 12. Bueno. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces las personas me dirán a mí no me sirve de nada conocer este tema del tabernáculo porque ya tenemos a Cristo. El problema es que no entendemos que todo lo del tabernáculo tiene un sentido. Y para que el creyente en la actualidad pueda entender el sacrificio de Cristo, debe entender el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tiene un orden, ¿sí? Yo he venido hablando de que todo tiene orden, o sea, todo en el tabernáculo tiene un propósito desde cuando usted lo ve desde la parte exterior, ¿sí? Ya les hablaba yo del lino torcido, que simboliza la humildad, o sea, la igualdad, o sea, que Cristo viene en igualdad y en humildad como el ser humano. Entonces, desde ahí, desde el primer material que veían ellos, podían entender que el Mesías venía a traer igualdad y humildad, ¿no? Bueno, entonces usted empieza a ingresar por la puerta y lo primero que usted encuentra es el primer mueble, que es el altar del holocausto, ¿cierto? Que ya había hablado que es sombra y figura de la cruz, ¿cierto? El problema es que en las iglesias ahora están ingresando las personas no al altar del sacrificio, no al altar del holocausto, sino que las personas ingresan de una vez ¿a dónde? A la fuente de bronce. Usted me va a decir, ¿cómo se le ocurre que las personas ingresan al altar de bronce antes que al altar del sacrificio? En realidad, muchos creyentes no tienen relación correcta acerca de qué es el sacrificio, ni de qué simboliza, ni de qué manera se hizo el sacrificio, o con qué propósito. Entonces, en el tabernáculo había 4 tipos de sacrificios, ¿sí? 4 tipos de sacrificios que para de determinados tipos de personas, ¿no? Entonces, dependiendo también del estrato socioeconómico y dependiendo también del cargo. O sea, por ejemplo, un sacerdote tenía que sí o sí sacrificar un becerro, ¿cierto? Que era más costoso que una cabra. Uh-huh. Entonces, hay cuatro sacrificios. Entonces, el primero es el que hace el sumo sacerdote o el sacerdote. Entonces, antes que el sacerdote viniera a darle a la congregación algo, o antes que viniera a ofrecer la expiación por los pecados, que hacía el sacerdote? Primero tenía que ofrecer un becerro puro, sin defecto y sin mancha, ¿cierto? Entonces, ese becerro lo que hacía era purificarlo a él y purificar a la familia, ¿cierto? Entonces, llegaba él y él ofrecía el becerro, ponía sus manos en el becerro y rápidamente lo sacrificaban. Pero cuando él sacrificaba, díganme una cosa, ¿ustedes creen que él volvía al altar del holocausto a poner la sangre en el altar del holocausto? ¿O a dónde iba? ¿Alguno tiene idea? Es que hay 2 altares de bronce. Entonces, está el altar del incienso y está el altar del holocausto. El sacerdote no volvía al altar del holocausto. El sacerdote iba y ponía la sangre en los cuernos del altar del incienso. Entonces, hay también 4 cuernos. El pecado está escrito ¿en dónde? En los altares, dice en los cuernos y en la tabla del corazón, ¿cierto? Entonces, tengan eso en memoria. Tengan eso, por favor, en memoria. El sacerdote no volvía al altar del holocausto. El altar del holocausto era ¿para quién? Para el pueblo, para la persona que traía el sacrificio. El sacerdote no hacía nada, porque era el sacerdote. El sacerdote ofrecía un becerro por la expiación de su pecado, ¿cierto? La palabra expiación es pago, ¿sí? Lo segundo que ofrecía, el segundo tipo de sacrificio que se ofrece es el del pueblo. Entonces traían un becerro y, digamos, el pueblo, por los pecados de todo el pueblo, ¿no? Por si de pronto alguno no quiso poner su culpa, entonces, ¿qué hacían? Los ancianos de cada tribu, las 12 tribus, venían y traían el becerro, otro becerro, y todos ponían las manos y transferían el pecado al becerro. Mataban al becerro y ese sí iban y untaban la sangre en los cuernos del altar del holocausto. El otro sacrificio es el que se hace de manera individual, ¿cierto? Que es el que cuando una persona pecara debe presentar una cabra, ¿cierto? Entonces iban y presentaban la cabra y se untaban lo mismo, se untaban los cuernos del altar del holocausto. Entonces, eso lo podemos ver porque pues la idea es que ustedes tomen apunte, las personas que están allá, de todas maneras quedan aquí grabados
Eso está en Levítico capítulo 4, del 3 al 12, que es el sacrificio que presenta el sacerdote, que es el del becerro. El sacrificio que se presenta de los ancianos por el pueblo está en Levítico capítulo 4, del 13 al 26. Y en Levítico capítulo 4, del 27 al 35, está el sacrificio que puede presentar cada persona de manera individual, ¿cierto? Entonces, y el último sacrificio es el que presenta de pronto una autoridad o un rey, ¿sí? Entonces también, dependiendo del estatus socioeconómico y lo representativo que sea, en este caso el rey también debería presentar, ¿qué? Un sacrificio. ¿Listo? Entonces usted dice, ¿esto de qué nos sirve? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que las personas no entienden el sentido de cada sacrificio. Entonces, hay un sacrificio en particular, bueno, de hecho dos. En el mes séptimo, en el día 10º del mes séptimo, según el calendario gregoriano, se debe presentar un cordero y a ese cordero se debe soltar al desierto. ¿Un cordero? Para hacer un cordero. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Se reunía todo el pueblo y el pueblo cogían un cordero y lo ponían a la salida del pueblo y lo botaban hacia el desierto para que las fieras del desierto o los animales que hicieran se lo comieran, ¿cierto? O sea, lo interesante de todo esto es que el cordero no regresaba más. Entonces, ese cordero tiene un sentido o un simbolismo que habla acerca del pecado. Entonces, el pecado, ¿qué quería Jehová Dios mostrarle al pueblo? Que el pecado, una vez se va, el pecado no vuelve. Entonces, por eso cogían y amarraban un corderito y lo botaban al desierto. Entonces, el corderito iba y todo el mundo se quedaba mirando, todos se quedaban mirándolo hasta que el corderito se perdía en el horizonte. Pues el corderito que lo comían las bestias. Ustedes dirán, uy, qué vaina tan primitiva, pero en realidad tiene un simbolismo, y el simbolismo es de que el pecado, una vez que se va, jamás vuelve. ¿Sí? Y el segundo, también representativo, que es el de la vaca alazana, o la vaca roja. Entonces, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado de eso, pero ese sacrificio era por los pecados futuros. Entonces, digamos, vamos a hacer una cuestión. La persona ingresa. El sacerdote ya ha presentado el becerro por la expiación de su culpa. Los sacerdotes también han presentado el becerro por la expiación de la culpa del pueblo. Y usted ha presentado el becerro, su cabra, por el pago de sus pecados, ¿cierto? ¿Qué sucedía? Aún después de que se terminaba todo eso, las personas, después de que se terminaba todo ese rito, empezaban a pensar en los males o en las culpas que tenían. O sea, tenían como esa conciencia de pecado, ¿cierto? Y nosotros debemos entender algo, o sea, una cabra, un becerro, o lo que sea que fueran y entregaran en sacrificio era muy costoso, ¿cierto? Entonces imagínese una persona, o sea, por ejemplo, el de la cabra tiene vigencia de un día. Entonces usted cogía y cometía una falta, hería a alguien, lastimaba a alguien, que era lo que usted tenía que presentar en una cabra. Pero cogían y mataban la cabra, pero era solamente por esa culpa, o sea, era limitada. El que más duraba era la expiación que se ofrecía del becerro en el Yom Kippur, que duraba 1 año. Sí, 1 año. Entonces, cuando ellos hacían esto, ellos tenían como esa conciencia de que habían embarrado, de que habían fallado. ¿No les ha pasado a ustedes en la vida cristiana de que a veces usted va caminando la vida cristiana y usted comete errores? Y usted como que pide una disculpa y vuelve y los comete, y pide una disculpa y vuelve y los comete, y como que usted ya no puede dejar de cometerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted es un ser humano. Y si usted ya enmienda ese error, va y coge y comete otra cosa, ¿cierto? Entonces, la conciencia lo juzga a uno. Y usted se pone a pensar en los pecados que usted va a cometer, ¿cuándo? A futuro. Entonces usted dice, es imposible que yo pare de errar. El problema es que las personas no van al altar del sacrificio a entender el sacrificio, sino directamente van ¿a dónde? Al altar, a la fuente de bronce. Entonces, las personas llegan a la iglesia y lo primero que empiezan a hacer los pastores en la actualidad es ponerlos a servir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pastores? Bueno, esta persona va a hacer esto, esta persona va a hacer esto, esta persona va a hacer esto, y vamos a hacer esto y vamos a movernos de esta manera. O sea, esto no es algo en contra del servicio. Usted debe servir, pero primero antes de servir, antes de hacer cualquier cosa,
usted debe ir ¿a dónde? Al altar del holocausto. Si usted no entiende el sacrificio de Cristo, ¿para qué usted sirve? Lo primero que va a hacer Dios va a decir, usted no debe estar en la fuente de bronce, usted debe ir ¿a dónde? Al altar del sacrificio, a entender lo que simboliza la cruz. Vea, si usted entiende qué simboliza la cruz, para usted no le va a ser difícil el servir, porque usted va a servir por gratitud. Todas las cosas que usted vaya a hacer en esta vida las va a hacer como por agradecimiento a Cristo. ¿Sí? O sea, si usted entiende, a ver, a muchas personas en el cristianismo en la actualidad les cuesta servir, les cuesta hacer las cosas. Les cuesta diezmar, les cuesta obedecer, someterse a algo, ¿cierto? Entonces, eso les cuesta a las personas. Les cuesta leer la Biblia, les cuesta orar. Dígame una cosa, si ustedes entendieran en realidad el sacrificio de Jesús, ¿a ustedes les costaría? O sea, si ustedes sintieran dolor, si ustedes sintieran pena, si a ustedes les doliera verdaderamente el sacrificio de Jesús, ¿ustedes les costaría servir? No. Yo admiro mucho la iglesia primitiva. La iglesia primitiva hacía y deshacía. Mire, la iglesia primitiva le importaba ir a morir en un circo romano. A los niños se los comían delante de los padres los leones. Y ellos daban su vida y ellos decían, no vamos a negar a Cristo. Vean en los anales de la historia. Es que esto no me lo estoy inventando yo. Miren los libros de historia del mundo. ¿Qué hacían con los cristianos? Y no negaban, decía, o niega a Cristo o lo echamos a los leones. ¿Qué hacían las personas? Écheme a los leones, pero yo no niego a Cristo. ¿Sí o no? En la actualidad, yo le hablo a un creyente de leer la Biblia, de orar, de servir, de hacer algo, y le pesa, le cuesta. ¿Por qué? Porque le enseñaron que ya era un sacerdote, pero no le enseñaron a reconocer el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, como en otras predicaciones yo lo he hablado, uno obtiene los pastores que uno se merece. Entonces, usted desea dinero, riqueza, salud, entonces usted va a buscar de ese tipo de predicaciones, usted va a buscar de ese tipo de pastores, ¿cierto? Entonces, está el pastor que muestra, de hecho hasta hace poquito vi unos que estaban por allá tomando piña colada en Estados Unidos diciendo, esta es la promesa que nos ha dado Dios. Esto fue lo que prometió y que conquistaríamos el mundo, Pinky, y que iríamos por todo el mundo conquistando el evangelio. Y las personas, y les dicen, lo más descarado, dicen, y esto es gracias a ustedes, iglesia, porque ustedes nos ayudan, nos colaboran, oran por nosotros. Imagínense, yo quiero que usted en este momento piense en algo. O sea, ese sería el sentido de la muerte de Cristo. O sea, la promesa es acerca de la bendición económica para unos pocos, para que alguien coge y se ponga a rascarse el buche delante de una iglesia por allá tomando piña colada y grabándoles un video diciendo que esta es la promesa que ha dado Cristo para su iglesia. Está mal. Entonces, yo quiero que usted hoy estudie cómo está creyendo. ¿Por qué? Porque las personas que sirven en esas iglesias van detrás de lo que ven de ese pastor. Entonces dicen, yo quiero parecerme a él o yo quiero tenerlo de él. Entonces los hermanos empiezan a meterse en un liderazgo, en un pastorado, sin saber en qué se están metiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que como es una cadena, como es un multinivel, aquellas personas van a llegar hasta cierto punto. No van a llegar muchas veces a la cabeza ni a pastorear, a menos de que abran su propia iglesia y dividan la iglesia. Entonces, en esto se ha convertido el evangelio en la actualidad. Las personas van directamente ¿a dónde? Al altar de bronce, pero no conocen el altar del holocausto. Van directamente a la iglesia, pero no conocen a Cristo, no conocen el significado de la muerte de Cristo. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que usted encuentra cristianos apáticos, cristianos que no quieren leer la Biblia, que no quieren orar, que prácticamente se la pasan espiritualmente y físicamente. Personas que no quieren a Dios, que no conocen a Jesús, y que cuando alguien les habla de Jesús, lo primero que hacen es repeler a esa persona. Le cogen fastidio al evangelio, porque el evangelio les cuesta. Cuando usted entiende, usted póngase a pensar, usted tiene mascotas en su casa. Imagínese usted en aquel entonces una persona, un muchacho,
que hasta ahora está entendiendo la vida, que ha criado ovejas y que su compañía son las ovejas. Coger un animalito de estos, ir y llevarlo, porque cogió y hizo una afrenta con su vecino. Y que lo cojan delante de usted, le metan el cuchillo, lo maten, lo degollen, lo abran, quemen, unten la sangre en los cuernos y todo, ¿por qué? Por la marranada suya. Ahora usted quiero que piense lo siguiente, imagínese a Cristo. Cristo pagó por todos los pecados. Usted ya no tiene que ir con una ofrenda, pero sí va con la vida de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, pero si pecáramos deliberadamente, ¿qué es pecar deliberadamente? Porque se nos da la gana. Porque aún sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Porque nuestro corazón es pervertido, perverso, dañado, siempre piensa lo malo, no busca de Dios, no busca la palabra. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de ir a las escrituras, en lugar de orar, en lugar de hacer las cosas, están pensando en cualquier cantidad de pendejadas que no deberían pensar. Y llegan, y en lugar, es que ni siquiera saben utilizar bien el altar de bronce, la fuente de bronce. Porque la fuente de bronce tenía el objetivo de tener gracia infinita. Por eso es que Cristo, que Jehová Dios, nunca le colocó un gramaje, ni nunca le colocó una medida, queriendo decir que es infinito la gracia y la misericordia que podían encontrar. Entonces, como lo único que hacen es poder mirar ahí en la fuente de bronce, se miran ellos mismos, empiezan a amarse a sí mismos. Y como no entienden qué es lo que está vertido ahí, que es el agua que purifica sus vidas, empiezan a torcer el agua, empiezan a contaminar el agua. ¿Y qué empiezan a enseñar? Eso. Entonces, como ellos son los que sacrifican, la otra cosa que no tiene medidas es el calzado. Entonces, ellos mismos empiezan a seguir su propio camino. Y empiezan a negar la eficacia de la sangre de Cristo. Entonces, la vaca alazana está puesta por los pecados futuros, la vaca roja. Entonces, ¿qué se hacía? Afuera del pueblo cogían y sacrificaban esa vaca y la quemaban. Y cogían las cenizas, y las cenizas tenían que ser vertidas afuera, en otro lugar las guardaban en otra parte, y la persona que vertía esas cenizas tenía que tener una purificación. ¿Por qué? Porque esa vaca simbolizaba el pecado. Cuando hablan de la vaca roja, el color escarlata, la grana, significa el pecado de la persona, de los seres humanos. Entonces tenía que él ser purificado. Y ¿qué es algo que no se puede juzgar otra vez? Las cenizas. Cuando están las cenizas es el único material que no se puede volver a juzgar. Porque ya fue juzgado, ¿por qué? Por el fuego. El fuego. Entonces, cogían, ¿y qué les quería decir Dios? Sin importar su falla, sin importar el pecado que cometan a futuro, ya está el pago por su pecado. También tenía vigencia de 1 año. La vaca alazana tenía vigencia 1 año. Entonces, sin importar el pecado que cometieran hasta el otro año, su pecado ya ha sido pagado. No se preocupe. Ya la vaca fue quemada. Ya usted no tiene pecado. ¿Cierto? Pero ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Por eso les dije yo desde el inicio, el sacerdote no volvía al altar del holocausto. El sacerdote tenía que entrar por la puerta de la verdad que está en el lugar santo y untar la sangre en los 4 cuernos del altar del incienso. El altar del incienso simboliza la oración. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, regularmente piensa en las fallas que ha cometido delante de Dios, ¿sí o no? Todos pasamos por lo mismo. Pero ¿para qué se ponía en los 4 cuernos del altar del incienso la sangre? Para que la persona cuando estuviera orando se acordara de que su pecado ya fue cubierto. Ya fue cubierto su pecado. Y que ese incienso, como decía Jehová Dios, subirá como olor grato delante de él. Entonces, cuando usted venga a Cristo, dice, acercaos pues confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Por qué dice acercaos pues confiadamente? Porque ya fue pago el pecado. El becerro fue muerto. Ya usted puede entrar confiadamente delante de Dios y sin culpa alguna decir, gracias Jesús por tu sacrificio, y Dios va a escuchar su oración. Yo esta semana estuve hablando de Hebreos capítulo 11, el versículo 3. Por favor, búsquelo. Hebreos capítulo 11, versículo 3. El libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 3.
Lo de la vaca alazana está en Números capítulo 19, del 1 al 11. Qué pena, de verdad. Y lo de la cabrita que tenía que ser botada al desierto porque simbolizaba el pecado que iba y no volvía. Números. Está en Levítico, número 16, capítulo 16, versículo 21. Números. Número 19, del 1 al 11. Está lo de la vaca alazana. Entonces, por cuestión de tiempo, les dejo esto para que lo puedan estudiar en su casa. La verdad que la persona que se interese y lea un poco de esto, se va a dar cuenta que la información es verídica. Que no le estoy hablando carreta. Ahí en Hebreos, capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A ver. Aquí hay una palabra clave que dice, por la fe entendemos. ¿Qué es lo que la persona entiende? O sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos? El problema esta vez en lo que nosotros entendemos. ¿Cierto? O sea, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Y Dios es un orden, tiene un orden específico. Sí, mira que cuando yo empiezo a hablar desde la entrada que está por el oriente hacia adentro, sí, mira que es como un camino de progreso. ¿Cierto? La persona llega, encuentra el atrio, ¿cierto? Y cuando encuentra el atrio encuentra juicio, encuentra igualdad, encuentra la humildad, en la puerta encuentra los colores que simbolizan la realeza, la majestad de los cielos. Cuando ingresa por la puerta encuentra el lino fino que simboliza la santidad. Después de que ingresa encuentra uno que el altar del holocausto que simboliza el sacrificio de Cristo. Después el altar, la fuente de bronce que simboliza la iglesia y de cómo el agua que está allí vertida nos lava a nosotros después de recibir ¿qué? El sacrificio. Y de ahí en adelante empezamos un camino de progresión. O sea, Dios es un Dios de orden. El tema es lo que nosotros entendemos y tenemos en nuestra cabeza. Dice, por la fe entendemos que fue hecho el universo de determinada manera, ¿sí o no? El problema es que no dimensionamos qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Por la desinformación. Por eso Cristo decía, de lo que sabemos, hablamos. Hay pastores que hablan sin saber. Hay hermanos y personas que hablan sin entender. El entendimiento es importante porque Dios es un Dios racional. La razón sigue a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios todo les dio a ellos, ¿qué? Un mapa para que sigan eso tal cual, un plano, porque eso tenía un propósito. Y que finalmente nosotros pudiéramos entender el propósito. ¿Cierto? Entonces, ahí en el versículo 5 de Hebreos capítulo 11 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible que alguno agrada a Dios. De modo que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. ¿Sí? Entonces, el problema es lo que usted entiende de Dios. Y el problema es que usted tiene un poco de conocimiento mal formado de iglesias amadoras con hombres amadores de sí mismos que tienen un conocimiento errado de las escrituras y ese conocimiento ha hecho de que usted crea de Dios de una manera equivocada. La persona que tiene problemas, dificultades, la persona que está mal debe entender que debe acudir a Cristo, que debe entrar por la puerta de Oriente a encontrarse con su Salvador. Debe entender que todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Debe entender que el sacrificio está ahí. Debe entender que tiene que renunciar a su corazón pervertido, duro, tieso, grueso. Por eso es que habla del pecado de Judá. Dice, el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Porque el corazón de muchas personas está tan duro que lo único que puede grabar ese corazón es el cincel de hierro. ¿Con qué se graba la roca? Con cincel de hierro. Y si está demasiado duro, lo mejor es la punta del diamante. ¿Amén? Amén. Entonces, amigos, lo mejor para la vida del creyente es entrar consecutivamente en el orden que dejó Dios. Entonces, ¿usted quiere entender el Evangelio? Entienda Levítico y Números. En Levítico usted puede ver el Evangelio. Es el mismo Evangelio. Una pregunta que yo la resolví la vez pasada fue el tema de que Jesús es el gran cordero, ¿no? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán,
él vio al cordero que es botado en el desierto. O sea, el cordero que está en Levítico capítulo 16, si no estoy mal, sí, capítulo 16, versículo 21, que es el cordero que es botado al desierto y de que no vuelve más, simboliza a Cristo. Entonces viene Jesús y se presenta delante de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, toda la gente entendía, eso que usted ve que él dice, no es una frase hueca, como muchos lo piensan, no es que él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el mundo por allá en el celular, pensando por allá en la Vía Láctea, analizando otras cosas. No, era que ellos entendían que era el Cordero que venía a ser sacrificado. Cuando miran a Jesús, Juan el Bautista dice: no, yo no puedo bautizar a usted, usted tiene que bautizarme a mí. Juan el Bautista dice una palabra clave. Dice: deja así, porque así conviene que se cumpla toda justicia. El sumo sacerdote de la orden de Zacarías, de la orden de Aarón, es Juan el Bautista, el último sumo sacerdote, por eso la gente lo escuchaba. El último sumo sacerdote real que la gente entendía que venía del linaje de Aarón era Juan el Bautista. Por eso es que el Señor Jesús dice: los profetas y la ley hasta Juan el Bautista. Ujú. ¿Por qué? Porque los otros sumos sacerdotes fueron asesinados. Entonces, en los tiempos de Herodes, la dinastía de Herodes mandaba matar los sumos sacerdotes y colocaba sumos sacerdotes falsos para que la gente fuera confundida y se sometieran a él como rey, porque Herodes era un usurpador del reino. Herodes no era ni judío. Entonces, llega Juan el Bautista, la mirada del Espíritu Santo se fija en Zacarías, un hombre estéril, con su esposa Elizabeth, y ellos conciben y dan a luz a Juan el Bautista. El último sacerdote, el real sumo sacerdote. Y este real sumo sacerdote, cuando llega Jesús, hace algo que las personas no entienden. La imposición de las manos es una doctrina que tiene 3 sentidos. El primer sentido es el transmitir bendición. El segundo sentido es el otorgar, ¿sí? O el comisionar, que es lo que hacían los apóstoles cuando enviaban a otro. Y el último, que es importantísimo, que es el de traspasar el pecado. Entonces, cuando llega Jesús, Juan el Bautista lo bautiza, y cuando lo bautiza, transmite todo el pecado. Él es el gran becerro. Transmite todo el pecado del pueblo y del mundo. ¿A quién? A Jesús. Entonces, por eso es que él es bautizado. Él es teñido. Cuando sale Jesús, Juan el Bautista dice: él es el que debe venir. Y nuevamente los discípulos le preguntan: él es el que ha de venir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista le traspasó todos los pecados del mundo a Jesús. Entonces, se cumplió el mismo rito, más que rito, la misma situación que en el libro de Levítico. El sacerdote venía y ponía las manos en el becerro, y el becerro recibía todo el pecado. Amén. Entonces, es maravilloso esto porque podemos exaltar a Cristo. La gloria sea de Dios. La gloria siempre será de Dios. Por eso es que no hay pastores grandes, no hay siervos grandes, no hay hermanos en la iglesia grandes, nadie es más que nadie. El cristiano debe ser humilde, sencillo. No hay nadie más que nadie, de verdad. No hay siervo más que nadie. Yo no soy más que nadie. Yo debo entender que yo soy simplemente un ser humano. Hay personas que creen que son más que otras personas. No hay nadie más que nadie. El único grande es Jesucristo. El único que merece la gloria, la honra, la alabanza. Por el único que usted debería levantarse todas las mañanas y agradecerle al Padre, al Dios Todopoderoso, es por Jesucristo. Con el único que usted debería estar conversando todos los días es en Jesucristo. Leer la palabra lo conecta a usted ¿con quién? Con Jesucristo. Mire, de verdad, iglesia, que lo más importante es que usted se conecte con Cristo. No con una iglesia, no con un pastor, no con nadie más, sino con Cristo. Mire, si en su iglesia, si en el lugar en donde usted se congrega, y es más, si usted mismo es impedimento para que usted mismo se encuentre con Cristo, dobléguese delante de Dios. Niéguese a sí mismo y huya a la Biblia. Corra a la Biblia. Encuéntrese con la Biblia. Ore.
Ore con el Cordero de Dios creyendo que sus oraciones serán escuchadas. Amén. Amén. Es hermoso. O sea, a mí me parece que la obra de Cristo, Es yo me perfecto. quedo corto al hablar de la obra de Cristo. Él es el gran Cordero. Cuando vayamos a las bodas del Cordero, seremos nosotros a encontrarnos con ¿quién? Con el gran Cordero, el que quita o el que quitó el pecado del mundo. Dichosos son los que entran por la puerta que viene del oriente, por donde sale el sol. Dichosos son los que se encuentran con Cristo todas las noches, todas las mañanas. Dichosos son los que se encuentran con Cristo a través de la Escritura. Dichosos son los que se encuentran con Cristo en su familia, con las personas. Dichoso es aquella persona que puede encontrar a Cristo en todo lo que hace. En su relación con el prójimo, en la relación que tiene con sus amigos. Dichoso es el que puede encontrar a Cristo allí. ¿Amén? Es maravilloso la persona que puede encontrarse con Cristo de esa manera. Yo estoy muy agradecido por ustedes. Les agradezco a las personas que me han venido escuchando. De verdad, he encontrado muy buenos comentarios acerca de las predicaciones del tabernáculo. Le he preguntado a las personas si han entendido. A veces estos temas son algo tediosos, pero a la persona que le gusta a Dios y que va en pos del Evangelio le va a encantar estos temas. No le van a parecer perezosos. ¿Amén? Amén. Entonces les agradezco mucho. Les deseo que esta semana sea una semana llena de ricas y abundantes bendiciones. Gracias por compartir el mensaje. Por favor, comparta este video y que el Dios Todopoderoso y Eterno sea bendiciendo su vida y su familia. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.